Es que aquí en Saludables vamos de los pies a la cabeza, nunca mejor dicho. Bueno, ese pie, que es lo que se suele usar en términos televisivos y radiofónicos, no lo dije yo, no, me lo dio nuestra invitada, médica psiquiatra Teresa Pérez Espinosa, de los pies a la cabeza. Y en la cabeza vamos a hablar del trastorno obsesivo-compulsivo, o también llamado TOC. ¿De qué estamos hablando, Teresa? Estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental, de un trastorno psiquiátrico. Es un trastorno grave, dependiendo de grado, del inicio a cuando va evolucionando, pero es un trastorno grave, que es crónico, que tiene en su epidemiología factores genéticos. ¿Factores genéticos? Que siempre repetimos, ¿verdad? Sí. La mayoría de las enfermedades que estamos hablando, en los factores etiológicos están los factores genéticos. Hay familiares bastante cercanos que padecen de trastorno obsesivo-compulsivo, que cada vez en la población, es lo que más me agrada, Alan, de que quiere decir que la población nos vamos familiarizando más, de una manera más cómoda, con los términos de los trastornos emocionales, de los trastornos psíquicos. Quiere decir que si nos familiarizamos, escuchamos, interiorizamos, de esa escucha nos ponemos muchas veces en acción para consultar, y que repetidamente nuestra obligación, desde programa saludable, desde el lugar donde estamos, es decir, que el trastorno obsesivo-compulsivo, como trastorno mental, como trastorno psiquiátrico, tiene tratamiento, tiene un tratamiento farmacológico. Pero antes de llegar al tratamiento, ¿cuál es la sintomatología de sus pacientes? Como dice, dice muy bien sus siglas, y si las desarrollamos sus siglas, dice trastorno, por lo tanto es una alteración, es una enfermedad obsesiva y compulsiva. Obsesiva cursa con obsesiones y cursa con compulsiones. Obsesiones, ¿qué son una obsesión? Las obsesiones son ideas, son pensamientos recurrentes, intrusivas, persistentes, machaconas, que se producen dentro de nuestra mente, y que además el paciente que lo sufre lo dice muy bien. Se me mete en cada cosa que no soy capaz de quitármela. Son y suelen ser casi monotemáticas, aunque a lo largo del proceso o de los años a veces cambian de tema, ¿no? Pero persisten durante tiempo. Tengo una obsesión, se me mete la idea, es eso, parásita, es una idea, un pensamiento machacón, lo que decimos intrusivo, que genera enorme sufrimiento, genera enorme ansiedad. Pues los trastornos obsesivos compulsivos están dentro del gran apartado de los trastornos de ansiedad. Es un trastorno el más grave que existe dentro de los trastornos. ¿Cuánta gente afecta al porcentaje de la población? El 2% de la población, 2% de la población, que es mucho, el 2% de la población padece de trastorno obsesivo compulsivo. La parte compulsiva, ¿qué es? La compulsiva dice, ¿qué es una compulsión? Una compulsión es una acción. Igual que la obsesión es una idea, un pensamiento, una imagen, la compulsión es una acción. Es algo que nosotros, a nivel conductual, realizamos. Es un acto mental. Es decir, normalmente la compulsión lo que hace es que la obsesión genera enorme sufrimiento y genera ansiedad. Para calmar ese sufrimiento y liberarnos de esa ansiedad, pasamos a la compulsión, a la acción, y esas acciones, por ejemplo, muy frecuentes, son lavado repetido de manos. Te llega el paciente que simplemente saludándole le pides que te enseñe las manos. Son manos incluso con grietas de tantas... Espera, Teresa, ¿eso no es una manía? ¿No podemos confundir a la gente que tiene manías con gente que puede tener un TOC? Claro, una cosa es una persona, la mayoría de las personas, o muchas Todos personas... tenemos nuestras manías. Sí, muchas personas tenemos, en mayor o menor medida, rasgos obsesivos. Eso que dicen en el pueblo, maniosos. Uy, el mi fiu, qué manioso oye. Bueno, una cosa es manioso o manía, en que lo quiere todo colocadito. Otro es maniático ya. Bueno, manioso, dicen en el pueblo, yo creo que lo dicen muy bien, ¿no? Yo, como he estado tantos años en la cuenca, siempre digo que he aprendido mucho de la gente del pueblo, ¿no? Igual que te dicen, ¿tienes tristeza? Dicen, tengo una aburrición. Yo digo que esa es fantástica. Pues lo del manioso es lo mismo, ¿no? El manioso es, digamos, el un poco machacón. Pero de ahí a realmente encontrarnos un trastorno obsesivo compulsivo es otra cosa. Otra cosa son los rasgos obsesivoides, trastornos obsesivoides, ciertas manías, pero no es el trastorno como estamos hablando, un trastorno obsesivo compulsivo que inicia generalmente
hablando del 2% de la población, se inicia, afecta igual a varones que a mujeres, lo mismo. Y que en los niños, o sea, en los varones, empieza antes, incluso en la infancia y adolescencia. 9, 11, 15 años, el niño que empieza a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo empieza muy jovencito, muy niño, incluso niños que llegan a la consulta, que ya ves los rasgos que tienen de que están iniciando un trastorno obsesivo compulsivo. Las mujeres un poquito más tarde, entre los 20 y los 29 años, generan el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, importante, y volvemos a repetir como todos los días que hablamos de trastornos y de enfermedades emocionales y psiquiátricas, por favor, consultar. Que cuanto antes consultemos, antes evaluamos, antes diagnosticamos y antes tratamos. ¿Tratamiento? ¿Cuál sería? Tratamiento farmacológico. Vale. Buenos tratamientos farmacológicos, antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina. Sí. El conocido por todos, la clomipramina, el antiguo anafranil, que se sigue dando, como bien, un buen tratamiento farmacológico, asociado con terapias cognitivo-conductuales. Es decir, los dos pilares, ¿no? Los dos pilares, porque no solamente para la farmacología es muy importante. Muy importante porque estamos hablando de que hoy en día incluso en resonancias magnético-nucleares y en TAC vemos que hay alteraciones de las personas que padecen un trastorno obsesivo compulsivo. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico es durante toda la vida. Me imagino que la familia juega un papel importante aquí. Pero mira, tenemos preguntas, varias preguntas relacionadas con el TOC. Ángel, de Langreo, ¿existen terapias en Asturias para los enfermos de TOC? Evidentemente, dado que es un trastorno, es una enfermedad psiquiátrica, pues obviamente en Asturias, como en todas las regiones, y en Asturias que nos ocupa, tenemos magníficos profesionales especialistas en salud mental, en psiquiatría. Por lo tanto, acudir a un psiquiatra que le evalúe cuanto antes, que le diagnostique y muchas veces una segunda opinión. Si tú vas a un lugar y ves que no mejoras, consulta, no te quedes con el sufrimiento. Claro. Es decir, tienes que contrastar. Muchas veces el temor de que ir a ver al psiquiatra es ir al loquero, ¿no? Yo creo que es un error que tenemos que corregir y por eso esta sección que hacemos aquí casi todas las semanas hablando de psiquiatría. Otra pregunta que me parece importante. María de Llanes, mi padre tiene TOC. ¿Cómo debemos actuar los familiares? Nosotros sufrimos por él. Bueno, como María es una buena hija, es un buen familiar, pues lógicamente sufres cuando ves al que tienes cerca, claro, que está sufriendo, de lo cual denota que tiene una buena estructura. ¿Qué hacer? Bueno, pues confirmar que su papá, que parece ser de un trastorno obsesivo, que está bien diagnosticado y además que está bien tratado. A veces nos encontramos con pacientes que, estando bien diagnosticados, el tratamiento es escaso. Vale. Es decir, toman fármacos pero a infradosis. Vale. Es decir, es como todo. Es decir, si tú necesitas para una buena respuesta, para un alivio de tu sufrimiento, una dosis, no te puedes quedar con dosis infraterapéuticas. Claro. Y también hay que tener en cuenta que es probablemente de los trastornos, por supuesto, de ansiedad más graves, y es el trastorno obsesivo-compulsivo, podríamos decir, en esa línea de trastornos, el que muchas veces necesita incluso hospitalización psiquiátrica. Siempre que hablamos contigo vemos que la ansiedad juega un papel fundamental en el desarrollo de enfermedades psiquiátricas. Luchar contra la ansiedad, el poder liberar esa ansiedad, es fundamental para tener una vida saludable. Fundamental. Es decir, yo ayer he tenido el gusto en un grupo de personas de dar una charla sobre qué hacer, ¿no?, para estar más descansados, desconectarnos mejor, y siempre efectivamente hay que cómo manejamos la ansiedad. Es un tema realmente importante. ¿Qué es la ansiedad? Otro día podríamos hablar para diferenciar, otro ¿no?, día tenemos lo que que es hablar la ansiedad. específicamente de la ansiedad, yo creo que sí. Teresa Pérez Espinosa, médica psiquiatra, verdad, placer desde aquí, nos explicas siempre muy bien el TOC. Vamos a hablar también de ansiedad en mujeres que padecen embarazos